Ustedes tienen al presidente, al único presidente que conoce este país de cabo a rabo. El único presidente de la República, que los conoce a ustedes, que recorrió estas calles de Bucaramanga, que recorrió las calles de Barrancabermeja, que durmió en las casas de muchos de ustedes, que sabe y vive el dolor, la necesidad, el padecimiento que ustedes han sufrido, los herederos de los comuneros, Este presidente de la República ha hecho la más grande inversión en salud en menos de 3 años, en 2 años. Más de 2 billones de pesos en infraestructura, 140.000 para Santander, Málaga, San Andrés, Suaita, La Cumbre, y vamos a terminar hospitales que dejaron como el de Mogotes, el de San Gil, el de Girón o las obras que están aquí en el hospital universitario. Además, vamos a construir el hospital de la Universidad Industrial de Santander para que inicie un nuevo proceso, como nos lo pidió el señor presidente de la República. Porque aquí estamos no solamente para hacer lo que diga el señor presidente, sino para ser sus servidores. Nosotros somos sus servidores, ¿no es cierto? Señor presidente, 581 equipos básicos. Aquí hay algunos que están allí, esos de color verde, representan una parte de los que han estado trabajando, como lo dijo nuestro ministro Daniel Rojas, en el norte, en donde se necesita, porque aquí es todo lo contrario de Bogotá. Aquí el norte es el que necesita. Sábado 8 de febrero del 2025. Hoy se están cumpliendo 916 días del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano, que hubiera podido avanzar mucho más si hubiéramos votado al 55-86. Esa tiene que ser nuestra primer meta. Antes de las elecciones presidenciales tenemos que llenar ese Congreso de gente decente, de gente que vale la pena, y hay mucha gente en el ala progresista de nuestro país. Eso lo tenemos que tener en cuenta, tenemos que tenerlo clarísimo, y es nuestra primer meta. Y ahora que estamos en fin de semana, de una semana que hemos visto, los intocables ya no son tan intocables. Me refiero, lo que hemos visto esta semana, al juicio de Álvaro Uribe. Ayer vimos en un post de Angélica Monsalve que no iba a descansar hasta que Francisco Barbosa y Marta Mancera paguen a la justicia todo el daño que le han hecho a Colombia. Ahí, esos son intocables, ¿no? Los presuntos intocables. Faltan muchos intocables, pero entre todos esos también destaca la figura de Néstor Humberto Martínez, alias el doctor Cianuro. Es otro de los intocables que ya no son tan intocables. Y lo decimos porque supimos en las últimas horas que la familia de Jorge Enrique Pizano denunció penalmente a Néstor Humberto Martínez. ¿Por qué lo denuncia? Por ocultar y alterar pruebas. Otro de los intocables empieza a asustarse. ¿Será que esta vez sí es posible? ¿Será que esta vez sí le toca? Pues esperemos que así sea. Como lo decimos, la familia ha denunciado a Néstor Humberto Martínez. Miguel Ángel del Río, por supuesto, el abogado de la familia Pizano, postea en su cuenta de X: hemos interpuesto denuncia en contra del exfiscal Néstor Humberto Martínez por el delito de ocultamiento y alteración de elementos probatorios con ocasión a la presunta manipulación del iPad de Jorge Enrique Pizano pocos días después de su asesinato. Miguel Ángel del Río publica este documento,
Señores, Cámara de Representantes del Congreso de la República, Comisión de Acusaciones, asunto denuncia por el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Denunciantes Inés Elvira Ponce de León Fandiño, María Carolina Pisano Ponce de León y Juanita Pisano Ponce de León. Denunciado Néstor Humberto Martínez Neira. Miguel Ángel del Río Malo, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de apoderado de las señoras Inés Elvira Ponce de León Fandiño, María Carolina Pisano Ponce de León y Juanita Pisano Ponce de León, tal y como lo acredito con el poder que adjunto de la manera más respetuosa, me permito representar ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes del Congreso de la República. Denuncia por la presunta comisión del delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio previsto en el artículo 454b de la Ley 599 del 2000 y otros delitos que se puedan determinar en etapa de indagación en contra del señor Néstor Humberto Martínez, identificado con número tatatán, pues ese, hasta ahí lo publica, ese es el documento que da fe de la denuncia que ha sido interpuesta ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por parte de Miguel Ángel del Río, por parte de la familia del señor Pisano y en contra de el intocable Néstor Humberto Martínez. Pues es una noticia que la verdad nos alegra y como lo dije anteriormente, estos intocables ya no son tan intocables, aunque también nos queda cierto temor, ¿no? Sabiendo cómo es las actuaciones de esa Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, donde seguramente Néstor Humberto Martínez tiene apoyos, tiene amigos, como así es todo en nuestro país, desafortunadamente. Ayer escuchábamos a Gustavo Petro y eso lo vamos a tocar ahora porque estuvo en Bucaramanga y hablaba, como hablaba en el Consejo de Ministros, de ese régimen de corrupción. E incluso Álvaro Gómez Hurtado se lo comentó, eso lo vamos a escuchar más adelante, se lo comentó personalmente a Gustavo Petro, porque en la última etapa de la vida de Álvaro Gómez Hurtado, fueron amigos con Gustavo Petro y él definió así, Álvaro Gómez Hurtado, lo que ocurre en Colombia. Ese régimen de corrupción que solo se acabaría si el pueblo reacciona. Eso lo vamos a escuchar porque Gustavo Petro ayer estuvo en Bucaramanga entregando el complejo científico para la investigación de las ciencias de la salud y la vida. Un momento histórico también, pero bueno, eso lo vamos a tocar ahora porque ese es el otro tema que vamos a tratar el día de hoy. Pero entonces decimos que esperamos que esta vez la justicia actúe a pesar de los temores que tenemos, porque sabemos cómo es la actuación de esa Cámara, de esa Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Todo esto encerrado, todo esto que pertenece a ese régimen de corrupción, que si no acabamos con ese régimen de corrupción, Colombia no va a avanzar. Eso tenemos también que tenerlo claro y por eso es que hablamos de una constituyente, pero el que tiene que hacer, el que tiene que actuar es el pueblo. Miguel Ángel del Río, volviendo al tema de la denuncia en contra de Néstor Humberto Martínez, Miguel Ángel del Río publicó también en su cuenta de X la prueba de la carta que envía Jorge Enrique Pisano al fiscal Néstor Humberto Martínez pidiendo protección para él y su familia 2 meses antes de su asesinato. Leemos la carta con el mayor respeto porque Miguel Ángel del Río la publicó y es una carta de verdad que estremece. Aquí la tenemos, Bogotá, Distrito Capital, 27 de agosto del 2018. Aquí vemos el sello de la Fiscalía, fecha radicado, tal. Doctor Néstor Humberto Martínez Neira, Fiscal General de la Nación. Solicitud urgente de garantías de seguridad física. Respetado, doctor Martínez. Me dirijo a usted, señor Fiscal General de la Nación, de manera extremadamente urgente y bajo el amparo de las garantías constitucionales que me cobijan, para que sea su despacho quien ordene directamente medidas de seguridad física para mí y mi familia, dado la información revelada por los medios de comunicación sobre mis advertencias e informes detallados de las irregularidades de Odebrecht en la Ruta del Sol 2, que hoy tienen en la cárcel a muchos que intervinieron en los actos ilícitos denunciados por mí en dicha empresa. Declaraciones que brindé en la Fiscalía número 80 como
en el Tribunal de Arbitramiento ante la ANI y la concesionaria Ruta del Sol, SAS, como en la SIC. Asimismo, que seré llamado como testigo en dichas investigaciones y juicios que se llevarán a cabo por parte de la Fiscalía número 80, ya que la petición elevada el día 14 de agosto del 2018 a la fiscal número 80, Amparo Cerón, ¿recuerdan ese nombre? Fue tramitada por esta a la Dirección de Protección, dirección que personalmente me indicó el día 23 de agosto de 2018 que no se me daría protección física alguna, ya que el programa no lo ofrece y que es potestad del fiscal general de la Nación acceder o no a esa solicitud. Anexo de documentos respectivos. Por lo anterior y dado la gravedad de los hechos que denuncié y que puse de presente y que soy testigo para la misma fiscalía, solicito respetuosamente a su despacho que se me brinde protección física a mi familia en Colombia y preventiva a mi familia que reside en el exterior. Aquí dice también, en caso de no poder tener acceso a esta protección solicitada, desafortunadamente no podré asistir a las diligencias como testigo que me indica la Fiscalía número 80. Cordialmente, Jorge Enrique Pizano. Copia Fiscalía número 80, Amparo Cerón. Recordamos que Amparo Cerón, aquí los que no la recuerdan, fue ternada en un principio por Gustavo Petro para ocupar el cargo de fiscal general de la Nación. Pero Gustavo Petro retiró esa candidatura. Y nos vamos a este artículo del Espectador. Mi nombre fue mancillado, Amparo Cerón, tras salir de la terna para fiscal. Cerón, reconocida como la primer fiscal del caso de Brecht, envió una carta al presidente Gustavo Petro en la que pidió explicaciones por ser excluida de la terna de la cual saldrá la nueva fiscal general de la Nación. Ese artículo es del 13 de octubre del 2023. Por algo esta mujer fue sacada de la terna para elegir fiscal general de la Nación. Recordamos también que eso armó la algarabía y como dice acá, pidió explicaciones a Gustavo Petro por esa salida de esa terna. Casos y cosas turbias que siempre ocurren desafortunadamente en Colombia. Pero como lo dijimos al principio, esperamos que haya justicia, aunque sabiendo cómo son las actuaciones de esa comisión de acusación de la Cámara de Representantes, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Vamos a ver qué ocurre, pero lo importante es que por fin se haya interpuesto esta denuncia. Tarde, temprano, no lo sabemos porque de pronto hasta ahora, después de tanto tiempo se ha interpuesto esta denuncia, pero eso ya son cuestiones legales. Ellos saben cómo son sus trámites. Miguel Ángel del Río, pues en él depositamos toda nuestra confianza para lograr que estos personajes paguen de una vez por todos sus delitos y que dejen de ser protegidos, como siempre ha sido en estos casos. Y por eso es que esa gente actúa así, porque saben que no les va a pasar absolutamente nada. Ese es el régimen de corrupción que tiene invadido a Colombia. Y que no es una persona, es una actuación, es algo que ya está dispuesto en el gobierno, no en el gobierno, en el Estado colombiano, porque así es como nos han manejado, así es como nos han gobernado durante los últimos años y muchos años. Ese régimen de corrupción, que ahora, como lo dije anteriormente, Gustavo Petro ahora nos va a explicar en esa presentación que tuvo ayer en la ciudad de Bucaramanga, cómo es que funciona. Y es increíble, también habla Gustavo Petro de todos los uribistas que están dentro de los ministerios, por ejemplo, dentro del Ministerio de Hacienda, que cada actuación, cada idea, cada proyecto que tiene el gobierno termina archivado por parte de estos uribistas. Y que todos decimos, sáquenlos, que no se puede sacar así, no se puede. Pero sí hay que estar muy pendientes porque vamos a escuchar a Gustavo Petro. 2 años se han perdido en materia de educación por actuaciones también de los uribistas que están dentro de los ministerios de Hacienda, de Educación, de todas las instituciones. Todo lo tienen cooptado. Consejo de Estado, CNE, la Corte Suprema, ni se diga. Esa comisión de acusación de la Cámara de Representantes, que no nos brinda ninguna garantía. Esperamos esta vez, ante los ojos del país, a ver qué van a hacer, a ver si van a archivar o van a dejar de lado esas investigaciones. Entonces, pues estaremos
como siempre lo decimos, estaremos pendientes a ver cómo avanzan estas investigaciones, cómo avanzan las actuaciones de Angélica Monsalve, por ejemplo, que dijo que no iba a descansar hasta hacer que el ex fiscal Barbosa y Marta Mancera paguen también por sus delitos. Vamos a ver, siempre lo hemos dicho, este año es la estocada del uribismo y tenemos que estar muy atentos también. Hoy estoy viendo por ahí, dice que Sergio Fajardo es tendencia. Pilas con Fajardo, pilas con Fajardo, pilas con ese centro, que es un centro uribista, un centro tirado hacia la derecha. Ojo, 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 queridos amigos, querida comunidad, ojo con las elecciones del 2026. Ya por ahí está diciendo que él sí se va a lanzar a la presidencia de la República. Otra vez vamos a tener a Fajardo en esas comicios electorales. Así que mucha atención con el 2026, tenemos que estar pendientes. Yo hago mucho énfasis en eso, porque no quiero que esa gente vuelva al poder, al igual que ustedes, no queremos que esa gente vuelva al poder, porque eso sería muerte, muerte para el país. Queremos que continúe nuestro sueño progresista y ahí está el mensaje a las bases del progresismo en Colombia. ¿Qué hubo, mi hijo? ¿Ya? ¿Cuándo? ¿Para cuándo hacemos esas elecciones? ¿Para cuándo se instala ese partido único? Estamos atrasados. La innombrable ya está en campaña y muchos ya están en campaña. Nosotros tenemos que definir cuanto antes quién va a ser la o el candidato que nos represente en las elecciones del 2026. Bueno, siguiendo con el tema de el señor Pisano, que en paz descanse, María Carolina Pisano también ha publicado en su cuenta de X lo siguiente. Muchas personas, y particularmente los abogados, tienen la habilidad de hablar con elocuencia y fluidez, haciendo parecer que su discurso es coherente y veraz. Pero si uno se detiene a oír bien lo que dicen, la realidad es otra. Veamos algunos puntos relevantes de lo que dice Néstor Humberto Martínez. Primer punto. Sí, yo visité, esto lo dice Néstor Humberto Martínez. Sí, yo visité a la nena en su apartamento, es que me lo pidió el primo hermano Ernesto Samper. ¿Perdón? Pero eso hace ver su visita mucho más oficiosa, porque ¿quién es amigo de Néstor Humberto Martínez y Ernesto? Sino Sarmiento Angulo. La verdad, yo sí quiero ver esa prueba. ¿No que tenían una magnífica amistad? ¿No nos lloró al pedir el comunicado? Ah, pero resulta que la visita era para agilizar la cremación de mi papá. Pero si había muerto de infarto, ¿por qué se iba a demorar el proceso? Este argumento es un disparo al pie. Era un gran amigo mío, lo que pasa es que yo era el fiscal. Contesta María Carolina. Se le olvidó decir que también era abogado de Sarmiento. A él lo estaban investigando. ¿Por qué lo estaban investigando, señor Martínez? ¿Por qué para unas cosas dice que lo hizo de amigo cuando en realidad estaba haciendo favores y por el otro como fiscal? Como cuando mi papá confiaba en él y le pidió protección. La carta que acabamos de leer. Lo que no nos muestran los hechos es que ni su rol de amigo ni su rol de fiscal lo hizo bien. La mediocridad obligada, no por falta de aptitud, sino por... Pueden completar la frase. Tercero, era un gran amigo mío, lo que pasa es que yo era el fiscal. Se le olvidó decir que también era abogado de Sarmiento. A él lo estaban investigando. ¿Por qué lo estaban investigando, señor Martínez? Cuarto, defiéndete por los caminos institucionales. No, contesta María Carolina Pisano. No, mi papá le había pedido una cita y él contestó que tenía que hacerlo por los medios institucionales. No tenía nada que ver con la investigación. ¿En dónde queda la línea entre amigo y fiscal? ¿Qué me dice de los principios de oportunidad que ofrecía su fiscalía a cambio de declaraciones falsas? Le recuerdo que se trataba a la adjudicación del contrato Tunjuelo-Canoas. Aquí vemos al amigo intentando ensuciar el nombre de mi papá. Otra vez.
¿No será que le volvieron a abrir una investigación previa en donde había salido inocente como en realidad lo era y usted lo sabe? Justo cuando él empezó a denunciar la corrupción de Sarmiento, justo en su fiscalía. En cuanto a la falta de trazabilidad del iPad, el Néstor Humberto Martínez afirma haberlo recibido pero no haberlo tocado. Sin embargo, surge la pregunta, ¿para qué lo recibió entonces? Resulta particularmente cuestionable que siendo el fiscal de la Nación y creador del programa anticorrupción Bolsillos de Cristal, no se haya seguido el protocolo adecuado con un elemento que contenía información crucial sobre Odebrecht. Ese hilo que acabamos de leer, como lo decimos, lo publicó María Carolina Pisano. Y sale otro nombre, Sarmiento Angulo. ¿Cuánto daño también ha hecho Sarmiento Angulo al país? Y ese también lo tenemos entre los intocables, ¿no? Maldita corrupción en nuestro país. Vamos a ver, porque sabemos también de la rigurosidad jurídica de Miguel Ángel del Río, persona a la que personalmente admiro mucho y le agradecemos también muchas de sus actuaciones en su cargo de abogado. Ay Dios, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Hay una luz de esperanza. Ahora, los ojos están puestos en esa comisión de acusación de la Cámara de Representantes. ¿Ustedes qué piensan? ¿Avanzarán las investigaciones o ocurrirá lo de siempre? ¿Triunfará el régimen de corrupción que existe en Colombia? ¿O lograremos tener justicia? Vamos a hacer fuerza a que este caso y muchos casos lleguen a un término justo. Justicia es lo que todos queremos y que estos intocables no sean más intocables. Por eso, que no querían que llegara Gustavo Petro al poder. Bueno, al poder no, al gobierno, porque el poder lo siguen teniendo ellos. Y ahí es donde radica lo importante. Si nosotros no acabamos con ese régimen de corrupción, nadie lo va a hacer. Eso tenemos que tenerlo claro. Es el pueblo el que decide acabar con esa gobernanza paramilitar y con ese régimen de corrupción. Es ahora o nunca. Ojo, ojo, Colombia, ojo con las elecciones del 2026. O nos organizamos o nos lleva el que sabemos. O actuamos o nos lleva el que sabemos. No hay de otra. Es que vuelva la muerte a gobernar nuestro país. Y eso no lo queremos. Colombia no merece eso. Y ahí es donde aparecen las figuritas de Fajardo. Por eso yo critico esa tal consulta centro-izquierda, que de centro no tiene nada. Es un centro, el de Colombia es un centro arrodillado también al uribismo. Y lo hemos visto, y más, en cabeza de Fajardo, de Claudia López. Pilas, pilas con ese par. Así de que consulta de centro-izquierda, para nada. ¿Qué grosería es esa? ¿El centro puede existir? Por supuesto que sí. No estamos de acuerdo con el centro para nada. Colombia, o estás aquí o estás aquí. Pero eso del centro, eso da de risa. Pero se nos pueden estar colando. Y más, me jode, por lo menos el caso de este señor Jorge Rojas. Ustedes habían visto, por lo menos acá dice latinoamericano. Jorge Rojas no solo hizo campaña por Claudia López, fue uno de los que acompañó el show de poner la supuesta denuncia contra el metro de Peñalosa. Aquí están viendo las imágenes. No pongo audio. ¿Ah? ¿Ustedes habían visto eso?
No es la primera vez que Rojas le juega doble al presidente Petro. Aquí vemos más imágenes. Esta imagen la publica Marilyn Arévalo. Sí, perdón, Marilyn Arévalo. Vean. Vean esto. Oiga, qué daño ha hecho esta gente al gobierno. Y la prueba está. Y muchos todavía andan diciendo y pidiendo que Jorge Rojas vuelva. ¿Cuál que vuelva? ¿Cuál que vuelva? Por algo Gustavo Petro dijo, el que puse, que no se me va a olvidar nunca esa frase, el que puse en el DAPRE. Vean el daño tan inmenso que hizo este personaje que casi acaba con la institucionalidad del gobierno. Entendemos la reacción de Gustavo Petro y bien ido, y que por allá no vuelva. Ojo, 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 ojo. ¿Qué más tenemos entonces para ustedes? Pues pasamos ya a otro tema. Y ayer lo que ocurrió en Bucaramanga a mí me emocionó muchísimo. Me emocionó ver el apoyo de la gente, lo vimos en el principio del video. Búcara, ay mi Búcara hermosa, ayer me llenaste de orgullo, de ver gente joven, gente mayor. Y muchas veces me han escrito o me escribieron una vez que no tenemos que dejar atrás a la gente de la tercera edad. Ayer vi muchas personas de la tercera edad y eso también, ese sentimiento también lo sentí yo en Bucaramanga y en muchas partes del país. La tercera edad, por supuesto que tiene que estar ahí. La tercera edad también ha sido parte clave en este proceso que logramos de cambio en nuestro país. No tenemos que olvidarlos. Jóvenes, por supuesto, mujeres, por supuesto, cuarentones, cincuentones. Pero la gente de la tercera edad es impresionante el conocimiento que tienen y que han seguido la trayectoria de Gustavo Petro a lo largo de sus años de carrera política. Así que la gente de la tercera edad también es clave. Y también queremos un representante de la tercera edad en el Congreso. Un representante nuevo, un representante fresco. Porque de verdad, yo lo he sentido. Mucha gente que me saluda es gente mayor. Así que no podemos olvidar el papel tan crucial que cumple la gente de la tercera edad, que conoce plenamente a Gustavo Petro. Que vimos ayer imágenes de la pasión de estas personas mayores. Un abrazo para todos, de verdad, porque les debemos muchísimo. Y mucha gente dirá, pero ¿qué? No, por supuesto que tiene que haber un representante de las personas mayores, de nuestros adultos mayores, en esas listas. Claro que sí. Y yo voto porque eso sea así. Jóvenes, mujeres, comunidades, treintones, cuarentones, cincuentones y la gran gente de la tercera edad. Entonces, nos vamos para la Ciudad Bonita, la entrega de ese complejo científico para la investigación de las ciencias de la salud y la vida. Un complejo que está ubicado al lado del Hospital de Santander, el antes conocido como el Ramón González Valencia en la Ciudad Bonita. Ahí quedaba la Facultad de Ciencias, bueno, no sé si Ciencias de la Salud. Es más, yo hice el pre-IFEX ahí, en esas instalaciones, bueno, las instalaciones antiguas. Y cuando estuve en Bucaramanga tuve la oportunidad de ver el avance que llevaba esa construcción. Una construcción que ha sido récord. Que el mismo Pasquín de Bucaramanga, La Vanguardia, antes llamada Vanguardia Liberal, lo reconoció. Y todavía hay uribistas diciendo que eso es una obra de Duque. Por favor, esta sí es una obra del gobierno del cambio. Así que no nos la van a robar. Es una obra que se hizo en tiempo récord. Es un templo del saber que demuestra que pusimos la educación por encima de todas las prioridades. Lo escuchamos también en boca del ministro Jaramillo, la inversión que se ha hecho en Santander.
Que recordemos que Santander, allá ganó Rodolfo. Recordemos que también al gobernador Juvenal le tocó reconocer que sí era cierto, que el cambio estaba llegando al departamento de Santander. Ojalá algún día Bucaramanga deje de votarle a esas mafias que siempre nos han gobernado. Ojalá se dé ese momento. Porque yo sentí mucha tristeza que no se haya elegido, no me recuerdo el nombre del candidato, el doctor que era el representante del pacto histórico en las elecciones a la alcaldía en Bucaramanga. Aquí vemos imágenes. Es un centro espectacular, vean estas imágenes. El diseño, espectacular. Vean aquí qué más hay. Miren estas imágenes. Qué lindo que eso se haya presentado y se haya presentado en Bucaramanga, ciudad en la que vivió Gustavo Petro. No se llamaba Gustavo. Supimos que Gustavo Petro también vivía en Girón, que recorrió las calles de Bucaramanga, conocedor de la situación de la ciudad bonita y del departamento. No es cualquiera. Gustavo Petro recorrió las calles de Bucaramanga. Es más, hasta la mamá le dijo, oiga, ni se le ocurra casarse con una santanderiana. Mujeres bravas. ¡Ja! Dígamelo a mí. Y fue lo primero que hizo. Así lo dice, así lo reconoce el propio presidente Gustavo Petro. Esto es maravilloso para la ciudad, para los estudiantes que van a poder acceder a una educación gratuita en un templo del saber, en un complejo científico. Esto es un gran avance. Y me alegra por la Búcara, por la ciudad bonita. Y también por todos los proyectos que se van a presentar, que se anuncian en el norte de Bucaramanga. Los que no lo sepan, como lo dijo el ministro Jaramillo, en Bucaramanga el norte es no es como en Bogotá, el norte es no. En Bucaramanga podemos decir que es al contrario. En el sur está y en cabecera. Pero el norte es la zona de Bucaramanga que más necesita atención. Y qué tristeza, ¿no? Que ni siquiera aprobaron que se instalara un PAS, el punto de abastecimiento solidario, que también lo traemos en Dañapitas, en Bucaramanga. No, eso están súper bien, eso allá no se necesita nada de eso. Todo por ese egoísmo político. Todo porque es Gustavo Petro, Gustavo Bolívar, el de la idea de esos PAS. Pero a mí ayer me emocionó, haber estado en Bucaramanga el día de ayer. Pero bueno, desde la distancia estuvimos siguiendo la presentación de esa inauguración, de ese templo del saber. No voy a hablar más. Mira, aquí vemos las imágenes. Le entregué a Bucaramanga uno de los edificios más bellos del país, un templo del saber y de la investigación científica, ciencias de la salud y de la vida. Educación superior pública y gratuita. Ahí vemos la imagen. Sí, está cerca al Hospital Ramón González. Ah, mi Búcara bella, mi Búcara hermosa. Un abrazo para Bucaramanga y para todos los que queremos que continúe ese sueño progresista en medio de tanto uribista que hay en la ciudad bonita, desafortunadamente. Pero no voy a hablar más. Vamos a escuchar qué dijo Gustavo Petro. Les pido que me regalen, que dediquen un poco de su tiempo para ver estas palabras. Entre esos días me fueron quedando varios hechos, varios recuerdos, y no tan recuerdos, hijos. Porque mi mamá me dijo una vez, no se vaya a casar con una santanderiana. Y fue lo primero que hice. Y de eso me quedaron 2 niños en ese entonces. Ahora ya maduros, ya creciendo, ya son
doctores por allá recorriendo el mundo. Este momento me parece fundamental. No solo porque esta obra se construyó en sus ladrillos, en su belleza arquitectónica, completamente en nuestro gobierno. No solo porque es un esfuerzo financiero común. Creo que nosotros ponemos unos 100.000 millones ahí entre planeación y el Ministerio de Educación, pero también la universidad de sus recursos propios y también el Departamento de Santander. Al final, esa cooperación nos da un resultado que puedo yo entregar en mi propio gobierno. A veces es muy difícil en estas grandes obras que eso ocurra. Me pasó en Bogotá, puse la primera piedra del edificio tecnológico de la Universidad Distrital. Aquí está Ricardo Moreno, que me acompañó en eso. La hicimos con un fondo local y con una junta administradora local de Bogotá, de Ciudad Bolívar, pero solo vine a inaugurarla cuando ya fui presidente. 10 años pasaron. ¿Cuántas generaciones de jóvenes no pudieron disfrutar de lo que aquí sí pueden disfrutar? Porque una cosa es cuando hay corrupción, otra cosa es cuando no la hay. El poder popular, el pueblo con poder, es una revolución. Y yo les quiero decir que con esto ya 2 años largos de experiencia administrativa en el gobierno nacional, conociéndolo cada vez más, y de mis 4 años de experiencia en el gobierno distrital de Bogotá, yo les digo, este régimen de corrupción no cambia sin una revolución. Puedo hacer el esfuerzo más grande desde el punto de vista personal y buscar y rebuscar y echar por sospecha incluso, o a veces por los hechos, como nos pasó con Olmedo. Puede la gente vigilar y vigilar, pero lo que existe en el Estado colombiano es un mecanismo, dice la película brasilera, se llama así, el mecanismo. Mecanismo no importa qué persona llegue. La persona se da cuenta cuando llega a un cargo de poder que existe el mecanismo y tiene 2 opciones. Una riesgosísima en la que puede morir, que es destruir el mecanismo. Y otra, la más fácil, que es simplemente comprar el mecanismo, repartir el CBY y poner el mecanismo a su jefatura. Y eso es lo que pasa en el Estado colombiano. El mecanismo cada vez es más y más poderoso. El domingo publican una columna del señor Diego Marín, no escrita por él, sino sobre el señor Diego Marín. Claro, enfocado en sus intenciones de cómo infiltraba el pacto histórico, mi campaña. Pero no investiga porque lo pudimos rechazar nosotros. Y yo decidí ponerlo preso no porque sea juez, sino porque se había cruzado las fronteras y estaba como ciudadano español en España, y me correspondía como jefe de Estado impulsar las labores de captura del mayor contrabandista de Colombia, que significa uno de los mayores lavadores de dólares del narcotráfico de Colombia. Y entre esas luchas fue diciendo que desde hacía 38 años tenía infiltrado el Estado de Colombia, había comprado decenas de generales de la policía, decenas de ministros, decenas de directores de la DIAN, de las aduanas, de los que gerencian los puertos de Colombia, de la policía que se llama Polfa, que en las carreteras cuida que no entre el contrabando, y es al contrario en aquellas épocas. Durante estos últimos 38 años, la Polfa se convirtió en la escolta oficial de grandes caravanas, de grandes tractomulas conteniendo miles de contenedores llenos de ropa, de vajillas, etcétera, para arruinar la industria nacional, incluida la de Bucaramanga, que bien fuerte que era antes, solamente para lavarle los dólares, convertirlos en pesos en esos grandes centros comerciales y centros comerciales populares,
para enriquecer a los grandes narcotraficantes de Colombia, untados de sangre y muy seguramente amigos entrañables como era este Diego Marín, no solo de generales, sino de senadores, de presidentes de la República, a los cuales financiaba hasta cuando llegó su propuesta indecente a una candidatura dirigida por Gustavo Petro y le dijo que no. Y estamos a punto, si la audiencia portuguesa lo permite, de que el mayor contrabandista de la historia de Colombia llegue aquí, ese sí encadenado. Pero les explicaba este tema del mecanismo, porque Diego Marín es un dueño de un mecanismo de la corrupción del Estado, porque el Estado está plagado de estos mecanismos de corrupción. Bien lo decía Álvaro Gómez Hurtado, el conservador. Hay un régimen de corrupción, me dijo a mí personalmente, porque él llegó a ser amigo mío en sus últimos años y antes de yo partir de este país. Y me dijo, hay un régimen de corrupción, y se lo dijo al país. Y yo tengo que decir que mi experiencia aquí me demuestra, después de las investigaciones del paramilitarismo, de la juntura casi que estructural entre la política y el crimen, del hecho de que cuando el crimen llega al poder, ya no mata a uno o dos como cualquier criminal por ahí, o incluso en serie, sino que mata a miles. El criminal en el poder es un genocida. Por eso le agradezco, señor rector, que usted dedique una parte de los presupuestos de su universidad y de su tiempo y de su profesorado conjuntamente con el Ministerio de Educación, y ahora vamos a hablar más en particular del tema, para que se puedan instalar a través de arquitecturas no convencionales rápidas, mientras se hacen este tipo de arquitecturas que demoran un tiempo, los servicios de educación superior pública y gratuita en el Catatumbo de Colombia. Si un joven, una joven tiene ante sí la posibilidad del estudio, se le abre la puerta de la universidad, difícilmente se va por el camino de coger un fusil, de ser pagado por los carteles mexicanos y extranjeros para matar a sus propios hermanos, como sucede en el Catatumbo, porque la revolución tiene que ser dignidad. Cuando yo les digo que no hay manera de acabar el régimen de corrupción de Colombia, sino con una revolución en Colombia, es que tenemos que pasar de las elecciones al poder del pueblo. No se necesitan armas, se necesita ejercer los gobiernos en toda Colombia, ser poder, no solo ser gobierno, sino ser poder, que es todavía más complejo, más difícil, pero que es lo que permite la transformación de la historia de Colombia. Si de este gobierno pudiéramos pasar a una revolución de las costumbres, de la cultura misma, donde robar el dinero público se convirtiera en un acto tan de ostracismo que ya no pareciera cotidiano, se fuera de la costumbre cotidiana de la política nacional, y donde ser obrero, ser obrera, ser maestro, ser campesino fuera el título como el doctorado de la dignidad de la persona, y fuese el campesino y la campesina las grandes héroes de la Colombia del trabajo de hoy, y fuera un maestro, como lo decía yo en mis discursos, o una maestra, la persona más importante del barrio y no el traqueto. No, el héroe y la heroína de un barrio es el maestro y la maestra, y el estudiante que saca las mejores notas, y la estudiante que decide leerse un libro y un poema en un parque y expresarlo y construirlo, y es aquellos y aquellas que no solamente pueden irradiar la ciencia exacta, que no existe, sino que nos acercamos a la verdad conociendo, y que puede irradiar la sensibilidad, porque este pueblo colombiano, que es sensible,
que es nuestra naturaleza específica como pueblo, ha perdido su sensibilidad de tantos muertos que ha visto recoger, como en aquel pasaje de 100 años de soledad de un gran tren que lleva vagones permanentes de cadáveres sin que termine el tren. Eso no es solamente la masacre de las bananeras de principios del siglo XX, esa es nuestra historia y por eso nos llamamos y se llama la gran obra universal, 100 años de soledad. ¿Qué tal? ¿Qué tal esas palabras, no? Pero no es lo único. Ahí habla del régimen de corrupción. Pero otro de los puntos que me llamó a mí mucho la atención en esta intervención de Gustavo Petro, que no las corto, porque es que cada vez que cortas se pierde algo importante. Entonces por eso son largos los clips que hago de las intervenciones que yo las llamo alocuciones de Gustavo Petro cada vez que sale del palacio. Son impresionantes. Y más si está en Bucaramanga. Pero ahí nos da un entremés hablando de ese régimen de corrupción. Pero miren la jugada maestra también que hizo Gustavo Petro, pero que por ministros, por Alejandro Gaviria y por uribistas que siguen, que están en el ministerio, en los diferentes ministerios, que archivan los proyectos, y en este caso, uno de los pilares de este gobierno, la educación gratuita, pública y de calidad. Se han perdido 2 años. Grave. Y el mismo Gustavo Petro reconoce el error de haber nombrado a ese Alejandro Gaviria. Y ojo, que habla del centro en Colombia, que no existe. Que el centro es un uribismo disfrazado, que muchas veces repite las ideas de los uribistas, las ideas de la derecha, y el propio Uribe pues se queda callado porque muchas veces lo hace mejor. Esta gente que dizque de centro y que hoy están siendo tendencia con Sergio Fajardo. ¡Cuidadito! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Así que lo que nos viene es un trabajo duro. Todos en nuestra acción, todos en nuestro campo. Tenemos que unirnos. Y sonará repetitivo, sonará latoso. Ya estamos listos. No, más listos es que tenemos que estar. Más preparados. Y qué tristeza que muchos disquemedios alternativos lo que están haciendo es destruyendo nuestro proyecto. Y sí, lo digo así, muchos medios que se hacen llamar alternativos, que han pelado el cobre desde hace rato. Y muchas personas no se dan cuenta, pero es así. Desafortunadamente, no voy a dar nombres, pero ya hemos visto la actuación de más de uno de esos medios alternativos. Ojo, ojo, también con eso. Yo por eso estoy parado firme con Gustavo Petro. Y no me gusta eso de centro izquierda y lo repito y lo repetiré. No me gusta dizque una consulta centro izquierda. No. Y que puede sonar también, oiga, pero es que solo no podemos. Ahí también está, y tienen razón, porque el propio presidente lo dice. Pero ahora que lo vamos a escuchar, también dice, ojo, ojo con ese disque centro. Así que muchas personas, y yo no soy defensor de Benedetti, pero dense cuenta lo que está pasando y vea ese Jorge Rojas, por ejemplo. Amigo de Gustavo Petro. Y mire la faltoneada que le pegó. O no se la pegó. Entonces pilas con esos camaleones que quieren es
llegar y destruir, así como se nos metió el Gaviria ese, Alejandro Gaviria, que lo puso Gustavo Petro y él lo reconoce como un gran error. Eso no puede volverse a repetir. Y por eso, Jorge Rojas, chao pues, papá. Chao pues. Y poco a poco nos vamos enterando. No tengo nada contra el señor, no. Pero si viene a jodernos el proyecto político, váyase para donde ya sabemos. Bien ido. Bien ido. Y se quedan muchos de esos ministros por la misma línea que lo único que buscan es romper nuestro proyecto político y abrirle paso a ese disque centro. Adiós pues, papá. Ojo. Ojo. Volvamos a escuchar a nuestro presi, Gustavo Petro. Yo diría que este templo del saber es para el pueblo de Santander. Es para su alma oculta o no oculta de los viejos comuneros que saben cuándo hay que salir a pelear. Esa parte también me gustó. Esa alma oculta o no oculta, que muchas veces sí está oculta. Allá en Bucaramanga, arrodillados a las mafias de toda la vida. En Bucaramanga también existen clanes. A lo Char también existen en Bucaramanga, la ciudad bonita, y lo decimos con conocimiento de causa. Importante esto que dice Gustavo Petro. Por un mejor país, por la paz, por la felicidad, por sus jóvenes. Este es un templo porque de aquí van a salir médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, investigadores científicos. 50 laboratorios hay allí. 700 nuevos cupos para que la gente estudie, los jóvenes y las jóvenes, gratuitamente medicina. Yo me acuerdo cuando joven estudiar medicina era una lotería. O tocaba pagar un billetal en donde era, en la Corpas o en los Andes. O tocaba ser un super estudiante para pasar en la Nacional. La Universidad Nacional aún tiene una deuda y le mando este mensaje a Leopoldo. La Universidad Nacional no debe imitar la Universidad de los Andes en términos de criar una élite excepcional, pequeña en número, sino que la Universidad Nacional debe acompañar el esfuerzo del gobierno nacional en expandirse por toda Colombia, para que no sean unos pocos los que entren. Oiga, la Nacional olvida un principio filosófico de la dialéctica hegeliana. De la cantidad saltamos a la calidad. No es empequeñeciendo la cobertura estudiantil como salen las élites reales del conocimiento. Es al contrario. El primer programa de mi gobierno fue escrito es ampliar sustancialmente la cobertura de la educación superior pública en Colombia. Aquí nos enfrentamos y yo cometí errores. Yo no sabía que tanto profesional de centro, disculpan los que así se autodenominan, era tan pendejo y tan de derechas. La verdad, eso es un engaño, ¿no? Hay gente de centro, claro que sí. Claro que sí. Yo digo que el centro es asexuado, pero no repitan mi palabra. Pero indudablemente aquí hay una ficción, porque se dicen de centro, pero están más a la derecha de Uribe. Tienen un discurso más a la derecha de Uribe. Uribe se queda callado porque ellos repiten mejor las palabras que él mismo repetiría. Y entonces se convierten en defensores de la privatización de la salud, se convierten en defensores de la privatización de la educación. No somos más que liberales de verdad. No, eso no es socialismo, es casi que el liberalismo original de Colombia, cuando decimos que nuestro principal objetivo es tener una educación pública fuerte y una salud pública fuerte.
Y cuando decimos salud pública, entonces nos insultan en la prensa porque los dueños de los periódicos son dueños de las EPS. Y cuando decimos educación pública, vuelven y nos insultan en la prensa porque sus candidatos eran los rectores de la Universidad de los Andes, etcétera. Yo cometí la estupidez de nombrar uno de ellos ministro de Educación. 2 años perdimos. Y les voy a comentar cómo era la tecnología para que nosotros no pudiéramos expandir la cobertura de la educación superior en Colombia, a pesar de que era nuestro principal programa. Genial. Si esa inteligencia la usaran en bien del pueblo, ¿cuántos problemas no hubiéramos solucionado? Pero como la Ley 30 que ustedes estudian o deben estudiar, porque es la que rige la educación superior, dice que los presupuestos de funcionamiento, ojo esa palabra, funcionamiento, es decir, lo que se gasta en profesores, en luz, en mantenimientos, pero sobre todo en profesores y profesoras, no pueden ser menos cada año que lo que el índice de inflación fue en ese año. Es decir, se indexan, es decir, siguen constantes al menos en precios corrientes. Es decir, no caen los presupuestos de la universidad así crezca la inflación de precios, sino que se adapta a la inflación de precios para que ese volumen siga al menos siendo el mismo, no se desvalorice. Como eso dice la Ley 30, y la lucha estudiantil se puso la universitaria, no la juvenil, que no es lo mismo, porque los jóvenes mayoritariamente no están en la universidad. Entonces se puso a pelear porque esa base se subieran unos puntos, ¿cierto? IPC más 1, IPC más 2, no sé qué, unos números. Y el programa de ampliar la cobertura universitaria no se puede basar en eso. Porque ese IPC más 1, más 2 se puede volver pensiones, que sí lo merecen, pero no amplía la cobertura a los estudiantes, a los jóvenes, no le abre la universidad a la juventud, se puede gastar en contratos y hasta en supercontratos de gente que se enriquece con el presupuesto de la universidad pública porque genera roscas intelectuales que, vestidos de izquierda hace un tiempo, ahora están en el centro y transitando a la derecha. Como pasó en la Universidad Nacional de Colombia, y el estudiantado dio una lección de apertura democrática. Pues bien, eso fue utilizado en este gobierno porque todos los recursos que yo quise meterle a la educación superior, por billones, ustedes deben saber que en estos 2 años, el pasado y estamos viviendo las épocas en donde los gobiernos locales y el gobierno nacional más dinero han tenido para la educación pública de Colombia. Antes, cuando yo estudiaba, una de las reivindicaciones era: ¿cómo es posible que el Ministerio de Defensa tenga un presupuesto mayor que el Ministerio de la Educación? ¿Cómo es posible? Y Uribe lo hizo muy bien para él, muy mal para la sociedad colombiana, que el presupuesto que iba para la educación hubiera reformado la Constitución para que pudiera quedar liberado, entre comillas, y lo hubiera metido en el Ministerio de Defensa para comprar tanques. La plata que era para comprar libros y pagar profesores y ampliar la cobertura estudiantil de Colombia, se la llevó para comprar bombas, tanques y fusiles. Y entonces los jóvenes no tuvieron otra opción que, como no podían entrar a la educación superior, entonces se fueron a portar un fusil, solo que no siempre fue ni del Ejército ni de la Policía Nacional. Pues un enorme error brutal cometieron con esa designación. Hoy hemos cambiado la historia en ese sentido, porque mientras el presupuesto del Ministerio de Defensa llega a 48, 49 billones, el presupuesto de la educación en general pública de Colombia llega a 70 billones. Está a punto de duplicar el presupuesto
Eso es una buena noticia porque es como la cama, el contexto general, pero si no hay una vigilancia en qué se gastan esos recursos, pues se pueden dilapidar, pueden terminar simplemente ordeñados por roscas, que incluso, como demostré en mi debate parlamentario, eran hasta los mismos paramilitares que ordeñaban las universidades públicas, matando a los estudiantes y a los profesores rebeldes que se le oponían, como sucedió en buena parte de Colombia, yo creo, no sé, en la UIS. Por lo menos en las universidades de norte de Santander, la de Pamplona, de la cual hice el debate, pero muchísimo en la Universidad de Córdoba, que cogí como ejemplo, muchachos y muchachas del grupo de teatro, asesinados todos, profesores independientes y libres en su cátedra, asesinados todos. La defensora del pueblo que nombró Mancuso era del Consejo Superior de la Universidad de Córdoba y dirigían el presupuesto para comprar fusiles en Ralito para armar la matanza de los campesinos y de los estudiantes del departamento de Córdoba. Aquí tenemos una plata ya, pero ¿qué pasó con el dinero de la educación superior para la gratuidad? Pero sobre todo para la expansión de la universidad pública en Colombia, para lograr que centenares y miles de jóvenes, hombres y mujeres, pudieran entrar a un primer semestre de lo que quisieran estudiar en los rincones del país. Pues los ministros que tuve dejaron que en lugar de poner ese dinero que yo por billones, 1.7 en el primer año para infraestructura y para gratuidad, lo pusieran en funcionamiento, lo cual activaría la ley 30, es decir, pasaría todos los años por obligación, no sería una vez por un solo año. ¿Cómo se le paga a un profesor un solo año y después se le echa? Pues no sirve, ninguna universidad va a decir sí, porque sabe que al otro año queda engargolada porque tiene que pagarle el sueldo al profesor y en la nación no le da ese sueldo si la plata queda en inversión y no en funcionamiento. La tecnocracia. Pues la plata que yo puse, me la pusieron fue en inversión y no en funcionamiento. Y entonces durante 2 años se trabó el programa de expansión de cupos. Lo hemos logrado en 122.000 nuevos cupos, eso no existía desde hacía décadas en Colombia. 122.000 nuevos cupos, pero nosotros dijimos 500.000 nuevos cupos. Nuevos cupos no son los estudiantes que como los del segundo semestre, ya los del primer pasan, los primíparos pasan al segundo, pues dejan las sillas libres. No, es que fuera de esos aumentan las aulas, las sillas y los profesores para que muchachos y muchachas que no tendrían la oportunidad de entrar hoy a una universidad puedan entrar. 122.000 nuevos cupos de esos, pero tenían que ser 500.000. Nos hemos demorado, nuestros centros se dedicaron fue a llevarse la plata en ser pilo paga para subsidiar con billones y billones de dinero público las universidades privadas de Colombia, y no las mejores, sino las de garaje que pertenecen a un poco de politiqueros que a veces se sientan en el Congreso de la República y hacen leyes a favor de ellos. Eso cambió este año y aquí necesito organización estudiantil y organización juvenil fuera de la universidad, porque hay que vigilar, porque este año, y ministro, no me ha pasado, acuérdese que en el Ministerio de Hacienda hay un pocotonón de uribistas guardándonos en los cajones los proyectos para que no avancemos, y en planeación ni se diga. Y entonces usted tiene que pasar, no sé qué escrito, porque acordamos que de la Bolsa de Hacienda 2.1 billones de pesos se desplazaban ya al programa de gratuidad y de aumento de cobertura universitaria
en el funcionamiento para que de aquí en adelante siempre quede como base para seguir aumentando en la ley 30. Ojo, porque ya pasó enero, ya pasó un mes de los 12 de este año. Eso tiene en acto público con el presidente de Colombia, porque si no la bolsa queda en el Ministerio de Hacienda y después se la gastan en otra vaina. Y esto es una prioridad, que usted sabe tiene una contraprestación, porque entonces lo que teníamos nos habían puesto en inversión precisamente para que no quedara bajo ley 30, se tiene que pasar es a través de esa ingeniería que me inventé en funcionamiento. Y eso es una ganancia histórica para la Universidad Pública de Colombia. Los que me entiendan un poco esta jeringonza presupuestal, los técnicos uribistas se lo sabían y nos engañaron 2 años, porque es que nuestros compañeros muy progresistas y tal se les olvida estudiar las profundidades cositeras de la administración pública y por ahí nos dan en la cabeza. Buenas intenciones, un poco lo que estábamos planteando en la 3.200.000 familias viendo el gabinete. Una hermosura me pareció, un pueblo indiferente a la política y que no le guste, que no sé qué. Y tuvimos ahí qué partido de fútbol, qué Caracol, qué RCN, qué nada. La gente pegada en las redes y en los canales o en el canal público durante horas, aburridísimo que es, viéndonos discutir de sus cosas, porque nosotros no discutimos de las nuestras, sino de las cosas públicas. Lamentablemente el sectarismo se impuso, lástima. El de no oyeron el mensaje de Jesús, ¿cierto? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. No podemos caer en eso porque nos volvemos Robespierre y matamos nuestra propia transformación. Y matamos las posibilidades de ganar en el año 2026 porque una mayoría nacional no se hace con puros, sino se hace con colombianos y colombianas llenos de defectos, pero también llenos de muchísimas virtudes que tenemos que juntar para que el progresismo no muera en el 2026 y siga gobernando en Colombia. Aquí les dejo, compañeros y compañeras, este templo, que ojalá la prensa local pueda visitar esquina por esquina. Esto es para el pueblo de Santander, para el pueblo de Toledo Plata, para el pueblo de quienes hace mucho tiempo empezaron a gritar república y abajo el mal gobierno y abajo el rey. El rey ya no es soberano, es el pueblo el soberano. Aquí está obra de mi gobierno, hecha con los trabajadores y las trabajadoras y los arquitectos y la universidad, queda en el corazón de Bucaramanga para quedarse. Así intenten silenciarnos la palabra, así nos olviden en la prensa y en el diario transcurrir de los medios de comunicación diciendo que hicimos un mal gobierno. Aquí se demuestra con este edificio y lo que va a ocurrir con los seres humanos en este edificio, que hicimos el mejor gobierno de la historia porque pusimos la educación del pueblo colombiano por encima de todas las prioridades. Gracias, muy amables por haberme escuchado. Suerte y hasta pronto. Lo escuchamos del propio presidente, cómo los uribistas están por montones dentro de los ministerios. El régimen de corrupción. ¿Cómo se acaba eso? Está en nuestras manos. Esto no se lo podemos dejar a nadie. O lo hacemos, o lo hacemos. Y si no, pues llevamos del bulto. Eso ya lo sabemos también. Entonces, creo que ha llegado el momento. Creo que ha llegado el momento. El pueblo, o Gustavo Petro, el gobierno llega hasta donde el pueblo diga. Y el pueblo que dice, queremos acabar con ese régimen de la corrupción,
con esa gobernanza paramilitar, para utilizar palabras de ese tipo. Es ahora o nunca. No hay más. Así que dejemos eso de que pueblo a las calles y 5 minuticos más, por favor. No, ya no hay de otra. Y sé que los adultos mayores son los primeros que dicen a las calles. Lo he escuchado personalmente en muchas partes del país. Oiga, y aparte de eso que escuchamos, que me enfoqué en lo que son los temas de educación, de esa corrupción que nos gobierna, también supimos y escuchamos que desde Bucaramanga el presidente Gustavo Petro denunció que el cartel de Sinaloa es el actual jefe del ELN. Estamos en la página de la presidencia. Al insistir que el ELN no tiene nada que ver con el sacerdote Camilo Torres Restrepo y lo que hace ahora es mantenerse traqueteando en el Catatumbo, el presidente Gustavo Petro denunció que el cartel de Sinaloa es el jefe actual del ELN. Gravísimo. Por esta razón, el mandatario acusó que esas organizaciones mexicanas son las que manejan al ELN y dijo que esas estructuras rojinegras, que ya no significan libertad o muerte, sino sangre, sangre y sangre, los dueños de esas estructuras no son comandantes colombianos, son los que compran el polvo blanco de origen mexicano. Ante esta nueva realidad, el presidente Gustavo Petro enfatizó: la revolución no puede ser muerte, la revolución no puede ser traqueteo y narcotráfico, porque la revolución tiene que ser dignidad. Eso también lo dijo el día de ayer en la Ciudad Bonita. Así que muchas reflexiones, muchas cosas que dijo Gustavo Petro nos tienen que entrar, nos tienen que hacer reflexionar y sobre todo nos tienen que llevar a actuar, a organizarnos y acabar de una vez por todas con ese régimen de corrupción en Colombia. Sigo viendo, es que Fajardo tendencia. Ojo, mi país hermoso. Bueno. Llegamos así, entonces, a las ñapitas. Ya hemos alargado bastante el video, como lo digo. A mí no me gusta cortar tanto las intervenciones de Gustavo Petro, porque si la corto acá, se me queda la idea central, o si la corto acá, se me queda ese mensaje que envió al final en aras de ver, en miras del 2026. Entonces, por eso lo dejé 17 minutos uno, 11 minutos el otro, de una intervención de más de una hora, y que me emocionó. Me teletransporté el día de ayer a Bucaramanga. Qué rico haber podido estar allá, pero no coincido. Estaba en Santa Marta, salí de Santa Marta, llegó Gustavo Petro. Estaba tal, llegó. Pero bueno, eso suele ocurrir. Llegamos así entonces a las ñapitas, al bonus track, al vendaje que tenemos aquí en todo nuestro contenido de Colombia con C. Y lo primero, por allá tuvimos al principio al gran Miguel Ángel del Río. Pues resulta que Miguel Ángel del Río también dijo que en el juicio contra el ex senador Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos habrá un cara a cara con el ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve. La estocada del uribismo, eso hay que verlo. Considerando el testigo estrella, Juan Guillermo Monsalve es considerado el testigo estrella del caso, quien declarará en el juicio, según lo anuncia el propio Miguel Ángel del Río. ¡Ay! Esto me gusta. Los intocables ya no son tan intocables. Y por el otro lado también supimos que Mancuso va a declarar. ¡Ay, Dios! Eso se pone bueno. Eso se va a poner bueno y vamos a ver qué van a hacer Lombana, Granados, la Procuraduría, que todavía sigue en la línea como un defensor más del Matarife. Esperemos a ver, mira, casi boto esto de la emoción. Esperemos a ver qué ocurre. Siempre digo esperemos, pero es que claro,
Eso es lo que tenemos que hacer. A ver qué va a pasar esta semanita también en ese juicio y las semanas que vienen. Atentos, atentos, atentos. Segunda ñapita. Gustavo Bolívar. Iniciamos la construcción del Paz Barranquilla. La alcaldía puso el lote y DPS costea la obra y el capital semilla para los venteros con inversión cercana a los 5.000 millones. Con el alcalde Char trabajaremos en equipo sin importar el color político para beneficiar a la gente más pobre de la ciudad. Oiga, y llama la atención entonces que Char, contradictores del gobierno, enemigos del gobierno, sí lo hizo, ¿no? Y Bucaramanga, dice que no. Ahí vemos imágenes. Véalos, Bolívar y Char. Vaya, 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 por Dios. Vaya, por Dios. Bueno, sin importar el color político, lo más importante es beneficiar a la gente pobre de la ciudad, en este caso Barranquilla, y del país. Así que estamos pendientes también, volvemos a decirlo, estamos pendientes. Lo prometió Gustavo Bolívar, 150 paz en todo el país. Qué buena noticia. Más noticias, más ñapitas. Aguacate Hass, colombiano, conquista el Super Bowl 2025 con un crecimiento del 350% en exportaciones, y aquellos que se burlaban allá en los Estados Unidos cuando Gustavo Petro hizo esa propuesta, ¿no? Vean el crecimiento, 350%. Es el mejor aguacate del mundo. Y esperemos que lleguen a España. España come aguacate a la lata. Pero como siempre va con el perico adentro. Entonces termina otros países llenando ese espacio cuando nuestro aguacate es el más rico, mantequilludito y delicioso del mundo. ¿O no es así? Oiga, y el otro producto, la yuca. La yuquita, ahora llega la yuquita de Ecuador. Los mangos, allá en Cali veía yo los árboles por todas las calles donde yo estaba hospedándome y en muchas partes de Cali. Mangos, 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 mangos. En Santa Marta también he comido mango en este tiempo que estoy acá en Colombia, como nunca. Me encantan y así cogidos con salecita. Hombre, otro producto que en España gustaría. Yo me compro de vez en cuando un mango desde Brasil. No, hermano. No. Nada que ver. Son ricos y todo, pero no les llegan ni a esto, al mango colombiano. Bueno, como el mango y como muchos más productos. Entonces, vean, tanto que se burlaban, el tiempo siempre termina dando la razón. Y no el pasquín, sino el tiempo. Wilson Arias, siguiente ñapita. Esta es una noticia de grande importancia que llama a un profundo análisis. Opino, para la insurgencia la lucha armada es una decisión política que merece amplio debate político. Frente 33 de las disidencias de las FARC ya no está en combate, lo dice Oti Patiño. Nos vamos para la W. El alto comisionado para la paz, Oti Patiño, aseguró este viernes desde el Congreso que el Frente 33 de las disidencias de las FARC habría cesado sus operaciones en el Catatumbo, en medio de la crisis de orden público que afecta a esta zona del país. Según sus declaraciones, tras una audiencia pública en el Congreso en la que se discutieron los decretos de Convención Interior propuestos por el gobierno, esas disidencias no están en combate, precisamente han decidido por orden del comandante de ellos no combatir, dijo Patiño, y agregó: curiosamente, algunos se están desmovilizando y otros están esperando a que el gobierno restaure las condiciones para poder continuar un diálogo con ellos. Ahora, en los últimos días, el gobierno nacional ya había informado que fueron sometidos a la justicia 84 integrantes de las disidencias de las FARC, a quienes se les incautó armamento. De hecho, Gustavo Petro, nuestro presidente, aseguró finalizando enero que del Frente 33 se han desmovilizado 104 personas con sus fusiles. No son derrotados, son jóvenes que saben que la guerra no puede ser eterna en Colombia, que en Colombia lo que vale la pena es pelear por la vida.
Eso lo escribió Gustavo Petro hace días y aquí en Colombia con C le dimos visibilidad a ese post. Lo que vale la pena en Colombia es pelear por la vida. Y esas palabras también nos pueden llegar a nosotros. Pelear por la vida, sin armas, sin violencia. Pero tenemos que dar la lucha. Porque si esa gente vuelve, lo que nos espera es muerte. Eso lo tenemos claro. El cuento en Colombia no es de izquierda ni de derecha. El cuento en Colombia es vida o muerte. De eso estamos totalmente convencidos. ¿Qué más tenemos? Estoy revisando la cuenta de Gustavo Petro. No hay así mayor movimiento, pero sí quiero mostrarles esto. Vista extremadamente detallada. Ya cambiamos y le damos un vuelco total, porque es que me llama mucho la atención esto. Es una vista extremadamente detallada de Marte tomada por Curiosity. Sonido real de Marte. Escuchen esto y vean esto, que con esto quiero despedir este contenido. Impresionante esas imágenes. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Bueno, así entonces, con esas imágenes de Marte, tomada por Curiosity, con sonido real de Marte, despedimos este video. Espero que haya sido de su agrado, espero que las palabras de Gustavo Petro también hayan calado en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser, de nuestra alma, porque tiene mucha razón en lo que dice. El régimen de corrupción tiene que acabarse. Esa gobernanza paramilitar que aún queda, tiene que acabarse. Nos vemos en la próxima. Gracias totales, eternas e infinitas a todos ustedes. No lo dije al principio del video, pero lo tengo que decir. Gracias, gracias, gracias. Abrazos ancestrales. Nos vemos en la próxima. E invito a las personas que no se han suscrito al canal, que nos ven por primera vez, bienvenidos, muchas gracias por vernos. Y por favor, regálenos la suscripción. Queremos llegar a 200,000 suscriptores y lo vamos a lograr. Seguro que sí. Nos vemos en la próxima. Abrazos, besos. Gracias, gracias, gracias. Feliz fin de semana y nos vemos en la próxima. ¡Mua! Chao. Recuerden, esta es Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de comuneros, con C de Catatumbo, papá, con C de Ciudad Bonita. Nos vemos en la próxima. Chao.